¿Por qué un puente que mató a su creador se convirtió en el símbolo de Nueva York? Inaugurado en 1883, el puente de Brooklyn unió Manhattan y Brooklyn con cables de acero nunca usados. John Roebling murió antes de verlo. Su hijo Washington, paralizado, dirigió la obra desde su cama. Sobre el East River, sus torres de piedra y cables de acero dibujan el perfil de Manhattan. Esa historia de sacrificio y ambición define a la ciudad. Cada derrota la transforma en horizonte. En la esquina de Wall Street y Broadway, la Iglesia de la Trinidad, con su aguja gótica de 1846, marca el corazón histórico del distrito financiero. Fundada en 1792, la Bolsa de Nueva York ocupa el edificio neoclásico del 11 de Wall Street. 40 Wall Street de 1930. Fue brevemente el más alto del mundo. Su estilo Art Deco domina el skyline financiero. Chinatown, de 1870, es uno de los barrios chinos más antiguos de Estados Unidos. Calles estrechas de ladrillo. En la huella exacta de las Torres Gemelas, 2 piscinas de granito negro reciben un caudal de agua que cae hacia un vacío central. Inaugurado en 2011, el Memorial del 11 de septiembre honra a las 2.983 víctimas de los atentados de 2001 y 1993. Los nombres están grabados en bronce alrededor de cada perímetro. El diseño de Michael Arrett y Peter Walker transformó el lugar del ataque en un espacio de recogimiento, rodeado de robles blancos. Es el recordatorio más visitado de la ciudad. Inaugurada en 1913, Grand Central es una obra maestra Beaux-Arts. Su techo celestial, con constelaciones puntadas, y el reloj central son iconos de la ciudad. Cada día, más de 750,000 personas cruzan su vestíbulo de mármol. Terminado en 1930, el Chrysler Building es la joya del Art Deco. Su aguja de acero inoxidable, montada en secreto, lo hizo el más alto del mundo por 11 meses. Desde el parque, su perfil triangular es inconfundible. A orillas del East River se alza la sede de la ONU, inaugurada en 1952. El edificio de la Secretaría, de 39 pisos y fachada de vidrio verde, fue diseñado por un equipo con Le Corbusier y Niemeyer. Ocupa 7 hectáreas donadas por los Rockefeller. Aquí se reúnen 193 estados para debatir los conflictos del planeta. El Hotel Plaza, de 1907, domina la Quinta Avenida con su estilo renacentista francés.
frente a Central Park, ha sido escenario de encuentros políticos y literarios. En Hudson Yards, The Vessel sorprende con su estructura de acero y vidrio, formada por 154 tramos de escaleras entrelazadas. Diseñado por Thomas Heatherwick, abrió en 2019 como un mirador interactivo que invita a subir y perderse entre sus plataformas. Visto desde el aire, parece un panal de abejas metálico. Hudson Yards, el mayor proyecto inmobiliario privado de Estados Unidos, reemplazó las vías del tren por torres de cristal y plazas. El oeste de Manhattan cambió en una década. Central Park abrió en 1858, diseñado por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux como un pulmón verde para una ciudad en plena expansión. Sus 341 hectáreas albergan praderas, lagos, un embalse y 58 kilómetros de senderos. El Great Lawn acoge conciertos y partidos de béisbol, mientras el Reservoir refleja los rascacielos de la Quinta Avenida. Cada año, más de 42 millones de personas pasean bajo sus olmos y robles. Es el parque urbano más filmado del mundo. Riverside Park se extiende más de 6 kilómetros a lo largo del Hudson, desde la calle 59 hasta la 158. Diseñado por Olmsted, ofrece carriles para bicicletas, muelles y vistas al río. Little Island, de 2021, se eleva sobre 132 pilares en forma de tulipán. Diseñado por Heatherwick Studio, ofrece jardines, un anfiteatro y caminos que se asoman al agua. Ocupa el antiguo Muelle 54 y es uno de los parques más singulares de la ciudad. Domino Park, en el solar de la refinería Domino Sugar en Williamsburg, abrió en 2018. Conserva grúas y silos junto a zonas de juego y una playa artificial frente al puente. El paseo del East River en Yorkville es frecuentado por ciclistas y corredores. Se ven los puentes de Queensboro y Williamsboro y el skyline de Queens. La Estatua de la Libertad, regalo de Francia en 1886, se alza sobre la isla que antes se llamaba Bedloe, diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi. Su estructura interna fue calculada por Gustave Eiffel. Con 93 metros desde la base hasta la antorcha, fue la estructura más alta de Nueva York durante décadas. Hoy es patrimonio de la humanidad y el símbolo más reconocido de la ciudad. Su cobre oxidado verde sigue recibiendo a los barcos que entran al puerto. El puente de Williamsburg, inaugurado en 1903, fue el puente colgante más largo del mundo en su momento. Sus torres de acero y cables unen el Lower East Side con Williamsburg. Fue el primero en usar torres totalmente de acero, un avance en ingeniería.
Al atardecer, el tráfico de trenes y coches dibuja líneas de luz sobre el East River. El puente de Manhattan, abierto en 1909, ofrece una de las postales más fotografiadas de Nueva York. Su arco de acero encajado entre edificios de ladrillo en Dumbo. Su diseño inspiró a pintores y directores de cine, y aún hoy soporta el paso del metro y los vehículos. El puente de Queensboro, terminado en 1909, es un cantilever de acero que conecta Manhattan con Queens vía Isla Roosevelt. Conocido como Puente de la Calle 59, su silueta de celosía aparece en muchas películas. Fue el primero en unir Manhattan con Queens, y por él circulan más de 170,000 vehículos al día. El George Washington, inaugurado en 1931, es el puente más transitado del mundo. Diseñado por Otmar Ammann, su vano principal de 1,067 metros cruza el Hudson entre Manhattan y Nueva Jersey. El Hell Gate, terminado en 1916, es un puente ferroviario de arco de acero sobre el East River. Inspiró el Sydney Harbour Bridge y sigue siendo una estructura elegante. El Verrazzano Narrows, inaugurado en 1964, conecta Staten Island y Brooklyn. Con 1,298 metros de vano, fue el puente colgante más largo del mundo hasta 1981. Marca la entrada al puerto. Coney Island es sinónimo de playa y diversión desde el siglo XIX. El Parachute Jump, una torre de 80 metros que debutó en la Feria Mundial de 1939, sigue en pie como recuerdo de la época dorada de los parques de atracciones. El puente de Brooklyn, con sus cables del siglo XIX, sigue vibrando bajo el peso diario de la ciudad. El One World Trade Center, de 541 metros, es el edificio más alto del hemisferio occidental. El Empire State, que reinó 40 años, aún recibe millones de visitas. Pero la fuerza de Nueva York no está en un solo rascacielos. Está en esa silueta que cambia con cada tormenta y amanecer. Como aquel puente, la ciudad se sostiene sobre la ambición y la memoria.